Sean bienvenidas todas las personas de bien que se interesan por un tema tan importante y trascendente como el que vamos a tratar, la pacificación nacional. En un mundo turbulento que encuentra al hemisferio norte en guerra, debemos promover un hemisferio sur en paz. ¿Qué es el setentismo? Es una década convertida en ideología. En resumidas cuentas, podemos definirlo como aquella corriente política que opera en función de los hechos acaecidos durante la década del 70, transformando la historia en historieta, a los efectos de obtener réditos económicos, promover el revanchismo ideológico, aceitar discursos y aparatos políticos, rememorando como bandera una quimera atemporal. El setentismo se trata entonces de una militancia integrada por componentes heterogéneos, como ser políticos en campaña, relatos de coyuntura, periodistas gramscianos, falsos testigos, exguerrilleros devenidos en muchachada filantrópica, activistas políticos y un interminable etcétera que, en suma, podríamos designar bajo el rótulo de mercenarios de los derechos humanos. Ese relato de una historia oficial mentirosa debía sustentarse sobre una base doctrinaria y nacional como es el peronismo. El entrismo dio cabida a una heterodoxia marxista que robó todas las banderas del movimiento peronista. No solo ensució las figuras del general Perón y de Eva Duarte, transformándolos en revolucionarios castroguevaristas, sino que arrastró a todos sus valores y principios hacia un descrédito de corte ateo, inmoral y progresista. De tal suerte, el justicialismo dejó de ser un movimiento cristiano y humano para convertirse en un naranjal, a decir del filósofo Alberto Huela, que denigra a la familia y al trabajador, persigue y humilla a sus fuerzas armadas, destruye a la industria, promueve el saqueo de riquezas y permite la ocupación extranjera del territorio, bastardeando en todos sus aspectos la cultura nacional. Tamaña imposición de dogmas sostenidos en el tiempo no es fácil de rebatir. No porque no existan argumentos fuertes al respecto, sino porque esta notable y millonaria labor propagandística, como con el correr de los años, marcaron el fuego en el inconsciente colectivo con numerosos embustes. Redactamos este documento para que las 3 décadas más escabrosas de la reciente historia de nuestro país nos sirva para confrontar la verdad con la mentira, para que todas las mentiras y estratagemas queden al descubierto, porque no podemos seguir manteniendo heridas abiertas, ni heredar a nuestra descendencia odios y resentimientos. Debemos conseguir la ansiada y necesaria paz interior, decretando un indulto que procure la reconciliación nacional y permita construir una nación con diferencias, pero en concordia y con objetivos comunes. Todavía hay sangre entre nosotros, decía el general Perón, que el relato revanchista, satisfaciendo intereses ideológicos, partidistas y económicos, no permiten cauterizar. Les propongo hacer una breve cronología política y jurídica. El génesis de esta revisión se remonta al año 1983, cuando el presidente de facto, general Reinaldo Viñone, pacta con la dirigencia política una ley de pacificación nacional. Ley que, en caso de ganar las elecciones el peronismo de Ítalo Luder, respetaría
pero en su caso el gobierno radical electo desconocería. En el año 1983, Raúl Alfonsín, en su condición de presidente, dictó el decreto 157/83, mediante el cual declaró la necesidad de perseguir personalmente y penalmente a diversos terroristas, imputándoles delitos comunes. Seguidamente, en su condición de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, por decreto 158/83, ordenó el juzgamiento de los comandantes en jefe que integraron las juntas a partir del 24 de marzo de 1976. Y les imputó delitos comunes derivados de haber llevado a cabo, textualmente dice así el decreto, un plan de operaciones contra la actividad subversiva y terrorista basado en métodos y procedimientos manifiestamente ilegales. De esta manera evitó la aplicación del derecho de guerra, que, en cuyo exclusivo ámbito, correspondía a evaluar la respuesta ordenada por el gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón a la guerra revolucionaria, desatada por organizaciones armadas que pretendían tomar el poder por la violencia, como lo reconoció en sus considerandos el propio citado decreto 157/83. Esa orden del gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón fue el decreto número 261/75 del 5 de febrero de 1975, que ordenaba el aniquilamiento de la subversión. Ricardo Alfonsín crea la Cámara Federal de la Ciudad de Buenos Aires para juzgar a las juntas de comandantes. Conocida como la Causa 13, esta Cámara determina que los juzgamientos se encuadran en el marco de una guerra. Una de las sentencias históricas dictadas por este órgano fue la de 4 años al brigadier general Orlando Ramón Agosti. 4 años. Esta mínima sentencia contrasta por su sevicia con las cadenas perpetuas dictadas a los cuadros subalternos a partir del año 2003, siendo que dichos cuadros habían sido objeto de presiones psicológicas, según determina el citado decreto 158. Años después, los delitos comunes prescribieron, justamente por su condición de delitos comunes. Sin embargo, movilizados primero por la falsa teorización de querellantes, otrora terroristas o simpatizantes, y luego por la nulificación de las leyes de punto final y obediencia debida, amparadas por la ley 25.779 del 2003. 13 veces la Suprema Corte de Justicia de la Nación convalidó como constitucionales las leyes de obediencia debida y punto final. Los tribunales decidieron entonces encuadrar, 17 años después de la Ley de Obediencia Debida de 1986, decidieron encuadrar los delitos comunes que mandó a averiguar la Ley 23.049 del año 1984 en la categoría de lesa humanidad, categoría no existente en el Código Penal argentino ni en su Constitución. Por otra parte, las leyes no se anulan, en todo caso, se derogan. Como consecuencia de ello, comenzaron las violaciones de los derechos humanos por parte del Estado argentino, violando sistemáticamente el artículo 18 de la Constitución Nacional, que establece las garantías fundamentales relacionadas
con el proceso penal y la protección de los derechos individuales. En resumen, nadie puede ser penado sin juicio previo, fundado en ley anterior al hecho del proceso. Ya en el año 1991, avalado por el artículo 99, inciso 5 de la Constitución argentina, el presidente de la Nación, Carlos Saúl Menem, decretó el indulto y la conmutación de penas a todos los integrantes de las Fuerzas Armadas y Fuerzas de Seguridad, como así también a todos los terroristas que tuvieron actuación en la guerra revolucionaria. En el año 2003, durante la presidencia de Néstor Kirchner y con la anuencia de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación, integrada entre otros por Eugenio Zaffaroni, se declaran inconstitucionales las leyes de obediencia debida y punto final. A partir de este año y hasta nuestros días, se ejecuta a través de los llamados juicios de lesa una persecución jurídica y condenas a todos los cuadros subalternos que tuvieron participación en la guerra revolucionaria. Aquí no se trata de defender a los militares o a los terroristas, actores que en el relato setentista son ignorados o perseguidos. Se plantea una idea superadora que resuelva un conflicto partidista del siglo pasado, conflicto que solo la política puede desarmar, no la justicia, la política. Es oportuno citar la incitación a la venganza que se realiza a través de la Defensoría General de la Nación, presidida por una representante de justicia legítima. La justicia llamada legítima es una justicia de partido, sentenció Antonio Bogiano, expresidente de la Corte Suprema. Es una organización dedicada a la caza de militares, gendarmes y policías. En este punto es oportuno aclarar que ningún pacto, acuerdo o ley supranacional está por encima de lo prescripto en la Constitución de la Nación Argentina, estipulado en su artículo 75, inciso 22, atribuciones del Congreso. En pocas palabras, por ningún motivo la Defensoría Pública de la Nación puede estar a cargo de una persona comprometida con la defensa de terroristas y abocada a la persecución y venganza política de quienes derrotaron con las armas a las organizaciones subversivas. Han hecho de la justicia la continuación de la guerra por otros medios. Decía el general Perón sobre la paz del pueblo, expresado en varias oportunidades en el modelo argentino para el proyecto nacional. Cito: es un verdadero milagro el que podamos ahora dialogar y discrepar entre nosotros, pensar de diferente manera y estimar como válidas distintas soluciones, habiendo llegado a la conclusión de que por encima de los desencuentros nos pertenece por igual la suerte de la patria. Nuestra Argentina está pacificada, aunque todavía no vivimos totalmente en paz. Heredamos del pasado un vendaval de conflictos y de enfrentamientos. Hubo y hay todavía sangre entre nosotros. Reconocemos esta herencia inmediata a que me he referido y extraemos de ella la conclusión de su negatividad. Nosotros hemos encarado la reconstrucción nacional. Entre sus más importantes objetivos está el de reconstruir nuestra paz. Lo lograremos. No hay nada que no pueda alcanzarse con nuestras inmensas posibilidades y con este pueblo maravilloso al que con orgullo pertenecemos. Juan Domingo Perón, discurso del 1 de mayo de 1974. Para Perón, cualquier tipo de dominación para dividir al pueblo sin
sin respetar la integridad y la dignidad del ser humano en su relación con la comunidad, era una amenaza a la libertad de toda la nación. Condenar hasta la muerte a presos políticos perseguidos por la extrema izquierda, a la cual Perón repudió y combatió, es solo comparable con los fusilamientos de militares y civiles en junio de 1956. Es una afrenta a su doctrina cristiana y humana, como ya expresamos en el principio de este documento. No hay justicia social con injusticia jurídica, como no hay comunidad organizada sin comunidad pacificada. Por ello, necesitamos resolver nuestras luchas fratricidas para volar alto como el cóndor y posarnos en una cumbre desde donde mirar el crecimiento de nuestra juventud, imbuida de un espíritu de concordia nacional. Para lograr esta pacificación es menester provocar un hecho disruptivo en la sociedad, hecho que marcará significativamente la diferencia con el resto del espectro político actual. Es imperioso romper con 50 años de odios y divisiones, fogoneado por el setentismo. Debemos asumir el compromiso de liberar a nuestra patria de la ocupación y saqueos de potencias extranjeras, pero también para liberar a la nación de las cadenas que nos esclaviza a un pasado sangriento. Debemos romper los grilletes de la desunión. El político, el líder, el conductor que adopte la mencionada postura disruptiva se granjeará en forma contundente la atención y el apoyo de una gran mayoría del pueblo argentino, en especial el de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad. Nuestro pueblo está harto de mentiras y desea una vez por todas alcanzar la paz, la tranquilidad y la seguridad. Nuestro compromiso no puede resignar la mencionada postura disruptiva. La instalación del indulto arrastrará detrás de sí a la opinión pública en general. Estamos en presencia de un hito histórico. No basta luchar contra el enemigo marxista y sus organizaciones de derechos humanos. Es menester impulsar una propuesta tanto desconcertante como sorpresiva, que redundará en beneficio de toda la nación. El padre Leonardo Castellani profetizó que viviríamos un contubernio entre el liberalismo y el comunismo, cuya religión sería el progresismo. Pues ese bloque ideológico sustentado por el poder mundial del dinero es el que debemos romper para sanar una vieja herida del pasado que amenaza con una fractura social y territorial en un futuro muy cercano. Para finalizar, cierro con una frase del coronel francés Jean Pouget, veterano de guerra de Argelia, y dice: la victoria no le pertenece al soldado, tampoco la derrota. Ambas son el resultado de la política de la nación. Gracias por la atención que me han dispensado en tan importante tema a tratar.